Bienvenidos. Sí, hacía mucho que no grababa y me he emocionado. Y además, hoy va a ser contenido diferente, pero muy útil. Sí, he dejado una pausa dramática para generar algo de interés. ¿Por qué tengo abierto el Word? Porque os interesa. ¿No os ha pasado alguna vez que tenéis que hacer un documento profesional o entregar alguna cosa como un TFM? Ah, sí, a mí me ha pasado, oh, Dios mío, cuánto lo odio. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer documentos, entonces hay que hacerlos formales. Y parece ser que hay diferentes tipos de índices que se tienen que hacer y investigando por internet no está bien indicado cómo se hace, es más fácil de lo que se parece. Y he dicho, bueno, pues voy a hacer yo el vídeo y que quede constancia de ello para el que lo necesite. Así que vamos a ello. Muy bien, aquí tenemos dos títulos puestos, ¿vale? En este caso un título 1, que lo hemos marcado como tipo de título 1. Aquí tenemos un título 2 que lo hemos marcado como tipo de título 1. Es como cuando lo hacemos en el Google Docs, ¿vale? Le indicamos que queremos que sean títulos. Esto nos sirve para crear un índice, ¿vale? Entonces, si nos vamos a referencias, en principio nos tiene que dejar crear una tabla de contenido, que es lo equivalente a índice. ¿Vale? Y nos dice, vale, queremos un título con su paginita. Perfecto. Ahí nos pone título 1, título 2 y el contenido. Lo convertiremos en índice y tal. Hasta aquí más o menos, el que se haya manejado un poquito con Word o cuentos parecidos, ya más o menos sabe de qué va esto. Lo que interesa también, para el que no lo sepa, es meter saltos de página, ¿vale? Cuando se mete un índice de alguna cosa o lo que sea, pues se le mete aquí en insertar, pues un saltito de página, ¿vale? Esto pues le hacemos un subprint para que esté donde toca. Y luego le meteríamos otro salto de página, porque aquí lo que queremos hacer es un índice. En nuestro caso tenemos que hacer un índice de figuras y un índice de tablas. ¿Qué sucede? Buscando por internet, la información que te dicen es vente a referencias, crea por aquí, marcar una entrada y no sé qué tal. Y dices, no termina de funcionar muy bien. ¿Qué sucede? Lo que sí tenemos, y esto se ve de forma visual, ¿vale? Esto es fácil de encontrar, es el insertar título, que nos aparece una imagen. Entonces, si buscamos cómo crear un índice de tablas, se nos explica que nosotros aquí, un índice de tablas, perdón, un índice de imágenes, tenemos aquí de ilustración, y le podemos poner ilustración, y aquí ya ponemos su pie de foto, ¿vale? Esto directamente nos permite crear ya una tabla, ¿vale? Insertar tabla de ilustraciones. Es decir, vale, con las páginas, no sé qué, no sé cuántos tal, ¿vale? Y nos va a crear nuestro índice con nuestra ilustración 1. Pero aquí es donde entra lo jugoso, lo interesante, ¿vale? Lo que nos interesa saber. Y es que si queremos crear un segundo índice, porque aquí tenemos tablas, ¿vale? Aquí hay una tabla, entonces tenemos que crear un índice de tablas. ¿Qué sucede? Por defecto solo podemos hacer esto. Y la siguiente opción que nos dan es lo de crear una entrada. Y además no es dinámico, da problemas. Entonces lo que haríamos sería, igual que hemos hecho ahora, aquí metemos un salto de página. Y nos vendríamos a nuestra queridísima tabla. Si nos venimos otra vez a referencias, lo que vamos a hacer es darle a insertar título, igual que hemos hecho con la foto. Pero aquí nos podemos fijar que justo debajo tiene un pequeño desplegable, que cuando desplegamos ya nos aparece la opción de... En principio ahí no tendría que aparecer figuras ni tabla, ¿vale? Pero bueno, tabla creo que sí, tabla nos te aparece ya. Entonces al seleccionarlo ya nos indica como tabla número 1. Quiere decir que podemos hacer otro índice y además podemos incluir un nuevo título, ¿vale? Y aquí podemos crear nuestro título propio y le decimos, vale, pues quiero que sean figuras en lugar de imágenes. Entonces yo aquí puedo crear que sea también una figura y automáticamente ya me lo pondrá. Y a la hora de crear el índice, esto tendría que estar aquí, aquí se ha petado ahora otra página, ¿vale? Entonces al insertar el índice, pues le vamos a insertar tabla de ilustraciones y aquí nos deja en lugar de título de ilustración decirle tabla. Entonces, una vez hemos indicado, ya nos hará ahí el índice de tablas. ¿Qué sucede? No se encuentra ninguna tabla. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues indicarle, insertar título. En este caso hemos quedado que tenía que ser tabla y le damos a aceptar. Entonces tenemos tabla 1. Y aquí le daremos a crear índice y le indicaremos que sea tabla. Y al darle a aceptar, nos aparecerá nuestra tabla número 1. Se me ha saltado un poquito el salto de página, pero no pasa nada, porque esto con un borrar y justo debajo meter otro salto de página, ya lo tendríamos. Y de esta manera podemos crear un índice con vínculos a las diferentes páginas y las diferentes imágenes, tanto imágenes, tablas o de lo que queramos. Podemos hacer 3000 índices si queremos. Esto es una gran maravilla y la verdad que por internet parece ser que no está muy bien explicado. Entonces digo, bueno, pues lo explico. No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.